el estudio y la profundización de este tema. Estos ciclos de conferencia llevan a todos los maestros y predicadores a reevaluar, a confrontar, a profundizar, a analizar, pero queremos también involucrar a toda la congregación en esta investigación, en este estudio, porque yo sé que todos en este análisis, en esta teologización, vamos a tener grandes aportes. No vamos a venir solamente a recibir algo, sino toda la semana hemos venido estudiando. Recibieron algunos por WhatsApp, el libro, los links, y creo que ya muchos están trabajando. También se inició un proyecto de 21 días de ayuno, oración, con la perspectiva de Daniel, con una sola comida en las noches, después de las 5, algo suave, y ya vamos como en el séptimo día de nuestro ayuno. Animamos a todos los hermanos que intensifiquen su ayuno personal, de 1 día, 2 días, 3 días, parcial, como el Espíritu Santo le guíe, y si quiere vincularse aquí a los 21 días y comenzar en este momento, o 1 día o 3 días, cada uno según la guía del Espíritu Santo, intensificando la oración. De tal manera que es un tiempo bien especial, he podido compartir con muchos hermanos, ha habido una gran respuesta, varios se han unido aún desde Estados Unidos y otros lugares al ayuno de 21 días y estamos en contacto, tratando de enviar consejos prácticos y evaluando esta experiencia de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si le buscares, le hallaréis. Y sabemos que Él está presto cuando le buscamos con todo nuestro corazón. A pesar de todos los defectos, problemas que podamos tener, estamos haciendo un rompimiento, estamos tomando una determinación de entrar en un tiempo intensivo de oración, de clamor, de gemido, de buscar a Dios a través de la oración, de la intercesión, de la guerra espiritual. Son muchos aspectos bien interesantes. En esta serie de conferencias nos estamos enfocando en la intercesión profética. Parece una redundancia, porque la intercesión es profética, o debe ser profética. Al colocarle el énfasis profética es para que entendamos qué es la intercesión y qué es lo profético. Vamos a iniciar en este día con una historia bien especial y quiero que cada uno tenga su compañero de oración, porque vamos a ir teniendo práctica. A ver, cada uno tiene su compañero de oración, todos integrados. Saluda a tu hermano, a tu compañero de oración y de intercesión profética en este día. A ver, dale un abrazo, dale un saludo. Qué bueno es encontrarnos, qué bueno es saludarlos, qué bueno es servirnos los unos a los otros. Somos siervos del Señor, pero somos llamados a servirnos los unos a los otros. Cuando yo envío el email, su servidor en Cristo, es que estoy en la disposición de servirte, pero en relación con Dios, ya no llamo siervos sino amigos. En nuestra relación con Dios, más que amigos, somos sus hijos, somos sus embajadores, somos sus instrumentos para poder llevar el diseño de Dios, porque se convirtió este mundo en un antidiseño por causa del pecado. Tenemos que volver todo al diseño original que ya Dios lo previó y ya lo tiene en su mente hecho. Nosotros vemos un proceso. Vamos a abrir en Génesis, en el capítulo 18, un pasaje bien especial y una historia bien especial a través de Abraham. ¿De quién vamos a hablar, niños? De Abraham, que fue llamado como el padre de la fe, y como más, padre de multitudes, como dice su nombre, y más, el amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. ¿Los niños quieren ser amigos de Dios? Amén. Somos amigos, y más que amigos somos sus hijos. Pero a Abraham se le colocó ese distintivo de amigo por la confianza y la intimidad que llegó a tener con Dios.
en esa amistad tan hermosa que vamos a ver en este precioso pasaje de la Escritura. Entonces nos dice el versículo 1 del capítulo 18 de Génesis, vamos a verlo en pantalla. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y nos dice la Escritura que él estaba allí como al mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el día está más hermoso, más iluminado. Parece que ya él había tomado su almuerzo y estaba descansando ahí a la puerta. Y de pronto levanta sus ojos y mira en el verso 2 y ve 3 visitantes que llegan, 3 varones que se acercan a su tienda. Y sale corriendo, le saluda, le lava los pies, manda que saquen la flor de harina, que le preparen en las ascuas de fuego, en las piedras calientes. Allí saca el mejor becerro, manda a sus criados que lo preparen, los atiende y comienza una interesante conversación. Es importante ser hospedadores, ¿no es cierto? Nos dice Hebreos que muchos que hospedaron, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cuántos ángeles has podido tú hospedar? Esta era una hermosa costumbre del Oriente, que siempre que llevaba no solamente un familiar o un hermano o un amigo o alguien muy especial, que corremos para hacer el almuerzo y tenemos la celebración del cumpleaños de mi hija y corremos para hacer un buen almuerzo y pasar un tiempo bien agradable, pero no solamente con ellos, sino con los forasteros. Y era una tradición o una costumbre bien especial. Los otros pueblos como Sodoma y Gomorra no eran tan amigables y ellos no le abrían la puerta a cualquiera, más bien buscaban cómo quitarle lo que tenía, eran negociantes, cómo extorsionar y cómo aprovecharse de los demás. Sin embargo, esta era una costumbre bien especial y qué bueno, sabemos que cuando alguien llega a nuestra casa lo atendemos bien, que haya cualquier detalle, a veces se nos pasa por alto. Y bueno, las personas de pronto se sienten mal atendidas o no se sienten apreciadas. Pero ese es el acercarnos a los demás como creyentes. Lógicamente teniendo la prudencia adecuada, pero bajo la guía del Espíritu Santo debemos ser hospedadores, debemos atender de la mejor manera, servirnos los unos a los otros con amor y aún a los forasteros, porque sin saber estamos hospedando a ángeles. Ángeles en la Biblia podría referirse en algunos pasajes a Dios mismo, o cuando habla de varones, a seres humanos enviados con un propósito especial y llevar un mensaje. Entonces Dios envía a sus ángeles en personas o en ángeles mismos, que son esas criaturas creadas por Dios, que son mensajeros de Dios para servir a aquellos que somos los mensajeros del Señor, los hijos de Dios. O también puede ser Dios mismo, como en este pasaje se nos muestra que uno de esos 3 ángeles era Dios mismo. Probablemente inicialmente él no se percató que era Dios mismo y que los varones eran los ángeles, pero los atendió a sí mismo. Pero en el transcurso de la charla él va entendiendo y va discerniendo que son enviados de parte de Dios, que son ángeles, y más adelante se encuentra que es Dios mismo. A Abraham ya se le ha presentado Dios como en 5 ocasiones anteriormente, desde que la llama de Ur, cuando le da la bendición, y tenía una gran comunión con Dios, pero aquí en este momento hay una charla bien especial, y es cuando él recibe el mensaje y reciben que Sara va a concebir un hijo. Entonces le trae este mensaje y es muy especial en la charla, y ya está escuchando detrás de la carpa, se ríe de nervios, no creyó, tuvo temor, dio sus disculpas, y nos dice la Escritura que ella negó: no me reí porque tuve miedo, y él le dijo: no es así, sino que te has reído. De tal manera que así mismo reciben esta promesa, que en el tiempo de la vida llegaría ese hijo
y viene esa promesa de Dios de que tendrán un hijo. Muchas veces recibimos promesas de parte de Dios y a veces hacemos nuestra lucha queriendo ayudarle a Dios. Y pensamos que nuestra oración es correcta y nuestro actuar es correcto, y a veces nos movemos en contradicción del plan perfecto de Dios. Y ustedes se acuerdan que ellos reciben esta promesa y que es un hecho, y Abraham tiene fe, ella también lo cree, pero ocurrió que cuando habían recibido esa promesa ellos quisieron ayudarle a Dios, y entonces ¿qué hicieron? Con su sierva Agar le dijo a ella: acércate a ella porque yo soy estéril, ya soy de avanzada edad, ten una hija con ella. Y era la costumbre que cuando no podía tener hijos era como si fuera su hijo, porque era el hijo de la esclava. Pero mira todo lo que costó el haber tratado de ayudarle a Dios y de pronto orar y hacer cosas. De ahí salió Ismael, que es padre de los árabes, y allí tenemos todo ese problema con los palestinos hasta el día de hoy, solo por querer ayudarle a Dios. Miren que a veces nosotros tomamos decisiones, determinaciones, oramos por cosas que no están en el diseño de Dios, que no están en el plan de Dios, que no están en la voluntad de Dios, y esos errores afectan nuestra vida y aún nuestras generaciones. El plan de Dios era que Sara tuviera un hijo y que ocurriera ese milagro, porque allí le dice a Abraham: ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios nada es imposible. Y a muchos siervos de Dios les ha dado esa gracia y esa administración para que muchas mujeres que son estériles, que no pueden tener hijos, al ministrarles, al orar, pueden tener familia, ese hogar, aún contra todos los pronósticos médicos. ¿Porque habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Pero Dios se acerca no solamente para este propósito y muy especial de darle esa palabra profética, y los varones le hablan acerca de esto, sino también para hablarle de algo que le competía a él. Porque toda esa región había sido delegada por Dios también a Abraham. Esa tierra le pertenecía a Abraham. Allá estaba Lot en Sodoma y Gomorra. Ellos administraban de parte de Dios, tenían bendición y se habían enriquecido en gran manera. Entonces Dios comienza a hablar acerca de los planes que tiene acerca de esa ciudad, y esto es bien interesante. Pero antes de eso, ya lo hicimos al principio, pero uno de los primeros pasos cuando nos acercamos a Dios en oración, en intercesión, en alabanza, en clamor, pues lo primero que hacemos, que nos reunimos con otra persona o con otras personas, es reconocer la presencia de Dios, sabiendo que Dios quiere hacernos una visitación en cada momento que por fe en el nombre de Jesucristo nos acercamos a Él en confianza, en amistad. Y Él quiere descubrir muchas cosas y mostrarnos su plan y su diseño y su propósito para nuestra vida. Porque a través de la oración y del ayuno buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Es una persona del grupo va a orar junto con su compañero y va a darle el reconocimiento a Dios. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y darle el lugar de preeminencia en nuestro momento de reunión, en ese momento que tenemos y que hemos determinado en la semana, o cuando nos encontramos con algún hermano, en algunos avivamientos, especialmente en Cali, donde unos barrios se convirtieron, que era de zona de prostitución y de robo y todo esto, se convirtieron al Señor, y todos esos sitios se convirtieron en templos, en lugares de alabar al Señor, y uno veía a personas en todas las esquinas allí, como hablando, pero estaban orando, estaban intercediendo, estaban clamando, estaban compartiendo. Entonces, en el nombre de Jesús, uno de las personas del grupo va a orar, en otro momento a otra persona, y vamos a reconocer la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amado Dios,
reconocemos tu grandeza, reconocemos tu presencia en medio de nosotros, tu santidad y tu hermosura. Padre nuestro, tú estás en los cielos y hoy santificamos tu nombre. Reconocemos que tú eres 3 veces santo, amado Padre, Hijo Jesucristo, Santo Espíritu de Dios. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar para que fluya a través de sus dones, nos revele a Cristo y en el nombre de Jesús podamos tener comunión con el Padre, sabiendo que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a su diseño y a su plan, tendremos la respuesta. En el día de hoy, antes que pedir para nosotros mismos, queremos adorarte, queremos alabarte, reconocer tu presencia, así como salió Abraham corriendo para atender a los 3 varones. Uno de ellos era Dios mismo, Jehová, Yahweh, y otros 2 ángeles, y les reconoció y les atendió con esmero. Hoy reconocemos más que si viniera un presidente de la República o cualquier gran personaje, que por supuesto atenderíamos como a la persona más sencilla que llegara a nuestra casa. Pero hoy tenemos tu visitación en este lugar. Por eso conscientemente reconocemos tu grandeza, reconocemos tu presencia y te damos gracias de antemano por todas las manifestaciones sobrenaturales y todas las respuestas que tienes para nosotros. Y hoy nos determinamos a colocarnos en la brecha, a levantar un vallado para interceder y clamar y ver mover tu mano poderosa, tu mano de misericordia y de amor a favor de aquellos que les das una oportunidad, porque el propósito tuyo es que ninguno se condene, sino que todos vengan a la salvación y a la vida eterna. Aunque sabemos que tu juicio viene, pero estamos en la brecha antes de tu segunda venida para proclamar tu grandeza, para hacer actos proféticos que traigan la revelación de tu presencia en la vida de las personas en medio de esta humanidad y encuentren la salvación en Cristo. Toda la gloria, la honra y la alabanza te la damos a ti, oh Dios. Amén, amén. Entonces, después de que terminan de comer, de ser hospedados, de ser atendidos, nos dice la palabra de Dios en Génesis 18, verso 16, que se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Esa era otra gran costumbre que ellos tenían, y a veces lo hacemos nosotros, que acompañamos a nuestra visita hasta la puerta. Y a veces los acompañaban mucho más lejos, de acuerdo a la amistad y confianza que tenían, o a los temas interesantes de charlar, y les acompañó bastante lejos hasta que podían divisar a Sodoma, e iban charlando muy animado. Y él estaba escuchándoles precisamente. Nos dice la Escritura que 2 de los varones se dirigieron hasta Sodoma, pero él quedó delante de Jehová. Uno de los varones era Dios mismo. Y nos dice algo bien interesante, Dios mismo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Pues Dios es todopoderoso y podríamos decir que Él puede actuar sin pedirnos permiso. Pero había un derecho legal. Dios mismo le había dado toda esa tierra para que usufructuara, para que gobernara, para que fueran bendecidos, y en realidad habían prosperado en gran manera. Aún Lot, su sobrino, que se había ido a Sodoma, había prosperado. Era justo en medio de unas ciudades que eran impías. Y él trataba de dar testimonio, pero sin mucha eficacia. Lo hacía, pero pues allí estaba usufructuando y tenía también sus riquezas. Pero dice: ocultaré a Abraham, a mi siervo, a mi amigo, lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Camilo lo que voy a hacer. Encubriré yo a Nelson lo que voy a hacer. Mira, Dios está presto. Y cuando estamos
sensibles en esa búsqueda, en esa comunión con Dios. Dios nos tiene en cuenta y nos comunica sus secretos, nos comunica sus planes, nos muestra sus propósitos, nos direcciona hacia el lugar correcto, en el tiempo correcto, para hacer lo correcto. Y entonces se constituye en un acto profético, porque Dios mismo está dándonos su revelación, que ya ha sido dada en su palabra, y que nos está comunicando que es para nosotros actual, y que algo puede ocurrir, y que algo va a ocurrir, y que está ocurriendo sin duda, porque Él ya lo ha revelado en su diseño, en su plan, en su palabra profética. En el año pasado, nuestra pastora y maestra de la escuela dominical, Dianita, nos habló acerca de todo el plan profético de Dios, desde la creación hasta el reino sempiterno. Y ya el 70 o más de las profecías se han cumplido, y las que faltan están ya cumpliéndose, y estamos en los últimos segundos del reloj de Dios, y estamos en los últimos tiempos, en el tiempo postrero antes de la venida del Señor Jesucristo. De tal manera que Dios ha dado una palabra profética a través de toda la historia. Entonces, muchos falsos profetas se levantan mostrando otros asuntos, y entonces pueden distorsionar el plan de Dios. O en nuestro emocionalismo pedimos y hacemos cosas que no son el plan y la voluntad de Dios, como hicieron Sara y Abraham, no comprendiendo el diseño y el plan específico que Dios tenía para ellos, para esa circunstancia, para ese momento allí, que estaban frente a Sodoma y Gomorra, una ciudad impía, y que Dios le comunica el propósito que tenía de destruirlo a causa de la impiedad, a toda esa ciudad y a todos los que moraban en esa ciudad. Y entonces Dios da unos argumentos bien especiales, pero hay otros pasajes bien especiales. Por ejemplo, en Amós dice: porque nada hará Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando buscamos a Dios con todo el corazón, Él nos va a revelar sus secretos. Dios ya te ha revelado secretos de su palabra. No es que nos vaya a revelar otras cosas que no están escritas en la Biblia y le vamos a añadir Apocalipsis 26 y 27 o el Evangelio según San Yo, no, porque la palabra ya ha sido dada. Dios nos va a hablar de acuerdo a sus leyes, a sus decretos, a sus mandamientos, a los principios, a la Torá, todo lo que está allí, los evangelios. Ya esa palabra profética más segura, que alumbra en medio de un lugar oscuro, ha sido dada. Pero Dios nos va a dar el discernimiento, el entendimiento de que sea una palabra viva, eficaz, una palabra rema, actual, que nos direcciona para nosotros hoy en día, y es más actual que el periódico de la mañana, y nos muestra el camino. No es un libro antiguo, es un libro muy especial, pero no es con la mente carnal, es con el discernimiento espiritual. Y nos dice en Jeremías 23, 18 al 20: y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envió yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mas si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su maldad, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 18. Si hubieran estado en el secreto, habrían podido hacer volver de su mal camino a aquellas personas. Pero por no buscar el secreto de Dios, comenzaron a hablar una profecía que no era de parte de Dios, unas palabras solamente inventadas por ellos mismos. Y nos dice en Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios quiere revelar a aquellos que le aman. De tal manera que si le buscamos con todo el corazón,
Dios va a revelar cosas grandes y ocultas. En este momento vamos a orar, la otra persona del grupo va a estar orando y va a estar clamando al Señor. Henos aquí, Señor. Queremos buscarte en lo secreto. Queremos que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú puedas decir de nosotros: encubriré yo a mi hijo, a mi hija, lo que voy a hacer. Y Dios nos va a mostrar sus secretos, cosas grandes y ocultas que no conocemos. En este momento, cada uno allí en su grupo, nuestro amado pastor, busque a alguien también que está por allí, a un niño. Amado Dios, hoy nos presentamos delante de ti con confianza, sabiendo que así mismo tú puedes tener confiabilidad en nosotros, porque tú mismo nos llamaste, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo con propósito, y porque sabes aún nuestro destino, Señor, y que las cosas que tú has preparado para nosotros son cosas de bien y no de mal, para que se apliquen a nuestra vida, Señor, para vivir en victoria, en poder, en tu propósito, para ser bendecidos y para bendecir también a muchos en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí, Señor, buscándote con todo nuestro corazón y ante todo, Señor, buscando tus riquezas en gloria, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti. Dios conoce nuestro destino de bendición y dijo en Génesis 18, 17 al 19: encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande. Mira, muchos argumentos. Y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios mismo le llamó, Dios mismo le bendijo, Dios mismo dijo que todas las naciones serían benditas en él, y asimismo él no iba a hacer nada sin consultarlo con Abraham. Dios tenía su decisión, pero entra en una interacción dinámica bien especial a través de la intercesión de Abraham. Sin embargo, aquella ciudad estaba en pecado y venía el juicio de Dios, y la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y entonces él dijo: por cuanto el clamor de Sodoma, 20 y 21, y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Bueno, entonces ya comienza ahí la intercesión que vamos a ver en Sodoma y Gomorra. Y entonces comienza Lot a interceder a favor de Sodoma y de Gomorra, y pensaba especialmente en Lot y su familia, que estaban allí en Sodoma, y que con este juicio que vendría y esta destrucción serían afectados. Pero es interesante que Lot no solamente está orando, pensando solamente en su familia, sino en todo ese lugar y en todas esas personas que vivían allí, y comienza a interceder en una forma bien interesante allí delante de Dios, y le dice unas palabras bien interesantes, y le dice en el versículo 23 que se acercó Abraham a Jehová y le dijo estas palabras: ¿destruirás tú también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos. Y Dios dice: no lo haré por amor a los 50. Y durante 6 veces intercede por 45, por 40, por 30, por 20 y por 10. Y ni siquiera se podían contar los justos con los dedos de las manos, ni siquiera de una mano.
Porque cuando llegan donde Lot los ángeles y les cuentan el propósito de la destrucción y esa ciudad impía, tanto que todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, querían abusar sexualmente de esos ángeles, de esos varones. Y aunque Lot les entregaba a sus hijas que no habían conocido varón, sin embargo, ellos querían era a los varones, tanto que le hacían gran daño, y los ángeles, los varones lo tomaron, entraron y le comentaron acerca de eso. Vaya y le comenta a los prometidos de sus hijas. Y él fue y les contó, y ellos pensaban que él se estaba burlando y no creyeron. De tal manera que solamente estaba Lot, su esposo y sus 2 hijas. Dijo: por amor a 10 no los destruiré, por amor a esos justos, pero él no destruye al justo con el impío al mismo tiempo. Y les da la respuesta. Los ángeles le sacan de aquella ciudad porque era inminente, venía la destrucción de aquella ciudad, pero no miren para atrás. Y sabemos que cuando viene la destrucción, la esposa mira para atrás, se convierte en estatua de sal. Veía un documental bien interesante y se dice que si se mira desde lejos, allá esos montículos que son como de sal y todo esto, parecen personas, estatuas de personas que quedaron allí. Aún cuando han buscado allí, encuentran huesitos y encuentran dentro de todos los que quedaron allí sepultados bajo esa gran explosión. Eso era una zona como de petróleo, como de pozos, y en ese momento que viene esa gran explosión por fuego, es purificada esa ciudad. Sin embargo, le dice: no te enojes, siquiera el 14, pero no te enojes. Si insiste en varias ocasiones, como negociando con Dios. A veces pues tratamos de negociar con Dios, a veces tenemos que aceptar su voluntad, pero otras veces negociamos mucho. Sin embargo, pues Él intercede, Él clama, Él ve. Sin embargo, pues está el justo juicio de Dios, y Dios es misericordioso y estaba dispuesto a perdonar a toda esa nación si había más de 10 justos, pero no los hubo. Inminentemente vino el castigo, vino la destrucción inminente, y aunque ellos fueron salvos allí de esa destrucción, y Él realiza esa intercesión, entiende el proyecto, el propósito y el plan de Dios. Bueno, Él lo hace con toda honestidad, aunque no es que no sea valedero, que podamos insistirle a Dios, aunque a veces queremos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos, hasta que entendemos lo que Dios quiere y Dios ha determinado. Podemos orar, podemos clamar, podemos buscar la voluntad de los principios establecidos en su palabra para que esa oración sea eficaz, tenga un fundamento bíblico, esté en la palabra profética, en los destinos proféticos que Dios tiene en la humanidad. Y claro, tenemos el derecho de orar. Y aunque fueron salvos y salieron, sin embargo, mire, Lot, qué triste lo que le ocurre a Lot. Salieron, él queda con sus 2 hijas, y las 2 hijas comienzan a buscar su propia lucha y sus propias soluciones. Mi padre no tiene descendencia, hemos quedado solos, entonces embriaguémosle y estemos con él. Y estuvo la mayor un día, después la menor, dice que él no se percató, y quedaron embarazadas, y de ahí salieron 2 naciones que se opusieron, que fueron los amonitas y los madianitas. Amonitas, que era de Ben-Ammi, y los moabitas, que le hacían la imposible después la vida al pueblo de Dios. Entonces tengamos en cuenta, y ese es el aspecto que más me inquieta en el día de hoy, que debemos conocer el diseño de Dios, el propósito de Dios. La palabra está llena de ejemplos de personas que quisieron hacer su lucha, sacar adelante lo que ellos querían, buscar sus soluciones con sus propios actos,
pero no teniendo en cuenta los planes de Dios, que a veces son sobrenaturales, son más allá de las formas, estrategias que nosotros tenemos, y debemos saber esperar para entender el proyecto de Dios y no acarrear pues consecuencias para nosotros, para nuestras familias y aún para nuestra descendencia. De tal manera que el llamado del intercesor profético es conocer profundamente la palabra de Dios. En los tiempos de ayuno, oración, clamor, estudio de la palabra, pidamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, no sea solamente leer un libro interesante de historias, sino que se vayan aplicando esos principios a nuestra vida, podamos enseñarlo a nuestra descendencia, como habla acerca de Abraham, porque yo sé, dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y es la responsabilidad no del colegio, no de la iglesia, no de otras personas, es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos en los principios de la palabra de Dios. Gracias a Dios por otras cooperaciones que puedan existir, pero la última y la primera responsabilidad es de cada uno de nosotros de guiar a nuestros hijos en los principios de la palabra de Dios y transmitir a ellos una bendición sobrenatural y una bendición muy grande. Entonces es muy interesante allí este principio, este ejemplo de Abraham en su intercesión profética para librar a Lot justo y a esa ciudad, pero vemos las consecuencias. Sin embargo, pues Dios le libró y de alguna forma vino una respuesta, y eso fue ejemplo también para todas esas naciones. Hay un pasaje bien interesante que está en Ezequiel, en el capítulo 22, creo que es, y vamos por un momento a leerlo, cada uno en su grupito. Ya les digo el versículo exacto. Ezequiel 22:30. Pero vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Allí en cada grupo. ¿Listo? Yo voy a pedir de favor que allí todos lo leamos, pero que tú nos hagas el favor de leer. Hijo de hombre, diga a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa. Derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancia injusta. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así, ha hecho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese villado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo la destruyese, y no lo hallé. Bien, 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Cómo les parece la situación de una radiografía de lo que estamos viviendo en nuestros días? Que cada día se intensifica mucho más.
Lo dice en el 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Dios está mirando también hoy en día en la brecha. Ayer Laurita me preguntaba qué es la brecha y miré y no había nadie en la brecha que se interpusiese a favor de ellos. Por lo tanto, los destruí. Habla de la brecha y habla del vallado. El vallado era como una cerca, un muro que hacían de piedras con espinos y como para proteger la ciudad de los enemigos que querían entrar para destruirlos. Y la brecha era como un boquete en medio del muro o un lugar que estaba destruido por el cual podían entrar los enemigos. Entonces, ¿qué tenían que poner vigilancia? Que hubiera alguien allí para proteger la ciudad. Espiritualmente hablando, tenemos que estar en la brecha, tenemos que hacer vallado, tenemos que interponernos a favor de otros, delante de Dios, y enfrentarnos aún al enemigo de nuestras almas, a Satanás, al mentiroso, que quiere matar, robar y destruir. Pero ya está el Hijo de Dios, está el profeta, el intercesor profético, el Hijo de Dios y el creyente para levantar su oración a favor de otros. Que Dios no diga, pues yo miré y no había quien se interpusiese. Por ejemplo, en una familia, el esposo, que debe ser el sacerdote del hogar, si no está en la brecha, si no está siendo vallado, que es como un candado allí que no permite que entre los enemigos, si está en otros asuntos, está abriendo esa brecha y dejando ese espacio para que el enemigo entre y los chicos se vayan a muchos malos caminos, para que el hogar se separe, para que venga divorcio, o si alguno de la familia no pone cuidado, no pone lugar, no pone atención, pues se está abriendo una apertura para la intervención del enemigo. Eso se aplica a nuestra propia vida. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y si nos descuidamos, él salta como una bestia agazapada a tomar su presa y a destruir, a hacer lo que él quiere, a engañar, a desviar. De tal manera que es importante que estemos atentos en nuestra vida, en primer lugar, en nuestra familia, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. Y Dios va a mostrar en su secreto lo que Él va a hacer. No tenemos que tener solamente revelaciones, sueños. Es cierto que Dios puede mostrar y hablar, pero todo lo que Dios hable por profecía, por sueños, por revelaciones, que hoy pululan en gran manera, y la gente corre detrás de todas esas cosas, a veces desviándose emocionalmente de eso. Es que la palabra ya está dicho, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar para estar en la brecha, para ser vallado, para ser esos intercesores, para participar de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre intercediendo, esperando su segunda venida, su ministerio sacerdotal, intercesor. Pero Él quiere hacerlo a través de cada uno de sus hijos. Él no envía ángeles. Él no viene directamente para hacernos las cosas. Él quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros, porque nos ha dado un derecho legal, nos ha dado unos títulos, nos ha hecho sus embajadores, ha confiado en nosotros para que enfrentemos esa guerra espiritual, para que proclamemos a través de la evangelización la palabra de Dios, para que tomemos posesión de todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Él nos lo ha dado, y para que extendamos el reino de Dios, no solamente en lo material, sino ante todo llevando la palabra de Dios a las almas, a las personas. Tantas personas que hoy mismo están muriendo sin Cristo. Más de la mitad del mundo no conoce el Evangelio, el propósito de Dios, y a veces estamos cómodos, de pronto nuestro propio vecino, un familiar, y por falta de esa sensibilidad con Dios, de esa amistad con Dios, no somos movidos a esa compasión, a ese amor para ser esos obreros de la obra del Señor.
es necesario entonces que seamos activados como intercesores. A veces tenemos los dones del Espíritu y esto no es solamente para algunos solamente, sino debería ser para cada creyente. Que sensibilidad con Dios, de esa amistad con Dios, no somos movidos a esa compasión, a ese amor para ser esos obreros en la obra del Señor. Es necesario entonces que seamos activados como intercesores. A veces tenemos los dones del Espíritu y esto no es solamente para algunos solamente, sino debería ser para cada creyente, que sea activado en una forma de actuar, en una forma de vivir, en una forma de proclamar, de orar, de avanzar como iglesia, como hijos de Dios, viendo la salvación, la conversión, la liberación, la restauración de personas, de familias. Y somos hijos de Dios, tenemos la salvación y la vida eterna. Pero qué hermoso ser activados no solamente como hijos, sino como embajadores, como representantes del reino de Dios, que vamos en autoridad, pisando con autoridad, tomando posesión de lo que Dios le pertenece y ser parte de esos intercesores proféticos. Y no solamente pues debemos ser intercesores proféticos, sino debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Es una integralidad, debemos ser polifacéticos por el septiforme don del cielo, de tal manera que debe haber un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Es el secreto de Dios, donde Dios se revela cómo es Él, lo que Él quiere, cómo quiere hacerlo, su verdad, y allí le conocemos en lo más profundo y en lo más secreto, en toda la intimidad de Dios, y eso es a nivel personal. Cada uno, no podemos endosarle esa responsabilidad de conocer a Dios a otra persona. Buscadme y me hallaréis, buscadme y viviréis, dice el Señor, y le encontraremos y en Él tendremos vida y vida abundante y vida plena. Pero debemos ser también embajadores en el nombre de Cristo, proclamando la palabra de Dios para la salvación. Pero debemos ponernos en la brecha también para interceder, para clamar, para hablar con Dios y que Él nos muestre la forma correcta de orar, y entonces Dios va a direccionarnos en bendición. En este momento cada grupito allí donde estamos vamos a orar, pero mira, allá atrás hay unas hojitas, me puedes traer ese bloque de hojas que está allí. Todo eso y mucho más está en este material que les voy a encontrar. Así, no lo repartas todavía. Allí hay una guía también para el primer módulo, para que si tú escuchas el primer módulo de las conferencias vas a tener una guía con todas las diapositivas y con todos los pasos, y nos va a ayudar mucho más. También va una pequeña guía acerca de los pasos para la intercesión, y es interesante este principio. Me acuerdo que cuando en Jucum y en el trabajo misionero intercedíamos, y era muy intenso el ayuno, la oración, la intercesión antes de salir al campo misionero, a salir a la evangelización, al servicio, a orar por los enfermos. Buscábamos intensamente a Dios en oración y decíamos, debemos llegar preparados al momento de la intercesión, porque si hacemos todos estos pasos en el momento de la intercesión y tenemos una hora, nos va a quedar apenas 10 minutos para interceder. Pero si todos venimos ya en una comunión íntima con Dios, hemos adorado, hemos alabado, hemos dado gracias, hemos puesto nuestras cargas delante del Señor y llegamos limpios delante de la presencia del Señor, con gratitud, con alabanza, con adoración, en guerra espiritual, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo y sabiendo que huirá de nosotros, llegamos directamente a interceder. Pero no falta que en el grupo llegue alguno cargado y entonces se convierte como en un obstáculo. Algunos tienen una carga, entonces colocar esa carga, que haya liberación, que haya paz en el corazón, porque si vamos a interceder y vamos a estar pensando en nuestras cargas y nuestras preocupaciones, entonces no podemos dar pasos eficaces
acerca de la intercesión. Y entonces también hay que tener cuidado con aquello de que esperamos que Dios nos muestre los temas acerca de la intercesión, porque no es solamente aquello como escuchar una voz, porque hay muchas voces. Está la voz del yo, por lo que yo quiero orar. Está la voz del diablo, que se mete también y nos puede hablar de temas y de cosas para distraernos. Y está la voz de Dios. Por eso debemos aprender a callar nuestra voz, nuestra propia voz, la voz del enemigo, y aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, pero a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, nos muestra, y no dudamos y creemos en los dones del Espíritu Santo, que Dios da profecía, que Dios da sueños, que Dios da visiones, que Dios se mueve de una forma sobrenatural mostrándonos asuntos y cosas, y debemos entender y discernir aquellos asuntos y buscar a Dios, y entonces sí estar listos para entrar en el momento de la intercesión, siempre discerniendo las profecías por medio de la palabra de Dios. En alguna ocasión orando, y estábamos como en este salón que era la reunión de los jóvenes, aquí había muros, y estábamos orando, y una hermana dijo: es que el Señor quiere que vayamos y salgamos y que hagamos esto, un retiro, una salida, tal. Y bueno, muy hermoso. Y pues era algo de ella, porque ella ya tenía como el sitio listo y todo. No era que Dios quisiera, sino que ella quería que fuéramos y ya hiciéramos un paseo, más que otros propósitos más especiales en el Señor. Entonces dijimos, bueno, vamos a orar si es la voluntad de Dios, con estos lineamientos y con estos propósitos. Está bien, y hacíamos campamentos y salidas, pero a veces es lo que nosotros queremos, y usamos la oración para convencer a los demás de nuestros propios deseos. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, dar gracias de antemano al Señor por los temas que Él nos da, por interceder y clamar e interceder en el nombre del Señor, y declarar y proclamar y actuar en el nombre de Jesucristo, y van cambiando las cosas, va cambiando el ambiente. Dios va direccionando nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia cristiana, y va a desatar ministerios maravillosos, y los dones del Espíritu Santo se van a activar dentro de nosotros, no solamente a través de una oración muy sencilla o muy centrada en nosotros mismos, sino una oración que busca la buena voluntad de Dios para nosotros, que es agradable y perfecta. Pero no quiere decir que es lo que nos guste necesariamente, porque a veces lo que Dios nos muestra no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseáramos, son retos también. De tal manera que nos dice la Escritura que a través de la oración busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Con nuestro compañero de oración, por un momento, vamos a ponernos delante del Señor y vamos a orar cada uno por un sentir que el Espíritu Santo ponga en nosotros a favor de otros. No pienses solamente en tus necesidades, piensa en lo que Dios quiere revelarte, mostrarte, porque eres el amigo de Dios, y asimismo orar por aquello que Dios te pide que oremos. Yo doy gracias de antemano, porque yo declaro por medio del Espíritu Santo que en el día de hoy se activa el mover profético, los dones del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nuestra oración sea viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo. Y declaro que de antemano vienen las respuestas especiales y maravillosas.